La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por el privilegio de estar nosotros esta mañana a través de estos micrófonos, este programa que se desarrolla cada día sábado de 8 a 10 de la mañana. Agradecemos a Dios que nos permita tener salud, tener la oportunidad para poder participar reflexionando sobre estas verdades eternas que construyen la vida del creyente. Muchas gracias, mis hermanos, también a todos ustedes del auditorio que tienen para nosotros esa generosidad de acompañarnos, como lo han hecho por 18 años en realidad, bastantes años, y eso es digno de un reconocimiento por parte nuestra hacia ustedes. También queremos agradecer a nuestros hermanos obreros de la Caída de la Tarde, que han estado siempre muy al pendiente de las peticiones que se presentan aquí en este programa, para luego tomarlas y orar de manera particular por ellas, que me hace pensar siempre cuántas victorias habremos tenido precisamente por las oraciones de ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos obreros de la Caída de la Tarde. Muy bien, pues entonces avanzamos en este programa. Y usted sabe que la Iglesia El Camino de la Fe, este programa es de la Iglesia El Camino de la Fe, y hemos estado trabajando en esto de la enseñanza con el propósito específico de tocar siempre lo que es el cuerpo doctrinario, el cuerpo de fe, que se ha abandonado a partir de los años 80, particularmente cuando se corrió la versión de que la doctrina ya no era necesaria. Así que esta es la razón por la cual estamos en estos programas de manera específica. Muy bien, pues la Iglesia El Camino de la Fe está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza. Específicamente estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana tenemos 2 reuniones, una a las 11, la segunda a las 5 de la tarde. Así que le invitamos para que usted aprenda la fe. Y le voy a decir algo: si usted no se ha podido consolidar por tantos años, póngase a oír la doctrina. Usted se va a sorprender de cómo lo establece en su vida de fe, en su vida cristiana. Así que, mis hermanos, bueno, entre semana el día viernes tenemos un culto general a partir de las 7 de la tarde. Le invitamos. Por otro lado, le voy a dar los teléfonos aquí en cabina
para que usted se comunique con nosotros, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Muy bien, pues entonces entramos en materia y lo voy a dejar a ustedes en la agradable compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que participe en su programa Haciendo un Puente con la Historia. Gracias, hermano, gracias, y bendecimos la vida de cada uno de ustedes que nos escuchen esta hora, diciéndole que realmente queremos con todo nuestro corazón que la participación de Dios en nuestra vida sea un agradable beneficio para usted. Usted que sin duda en esta hora requiere que la palabra de Dios enriquezca su alma, que sea una frescura en este día y que realmente sus problemas, sus necesidades queden resueltos al oír la palabra de Dios y se produzca la fe necesaria para que sucedan las cosas. Así que bienvenido a este espacio de la Iglesia El Camino de la Fe, tendencias de nuestro tiempo, que como lo ha dicho nuestro pastor, ya son 18 años, ahora sí lo podemos decir con todas sus letras, 18 años bendecidos y gratamente, hermanos, enriquecidos en esta fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y realmente tiempos realmente donde hemos visto su mano plenamente tangible, tan real en nuestras vidas, porque antes de estar aquí tiene que haber una preparación, tiene que haber realmente un mensaje, una estructura, y en este caso particular el buscar un canto que realmente pueda enriquecer a través de la escritura lo que es la palabra de Dios. Y antes de iniciar, yo quiero dar la bienvenida a mi sobrino Eric Ramos, que está aquí con nosotros, que viene con toda la familia desde la ciudad de Dallas, Texas, y bien bendecidos. No sé si quieras decir algo, Eric, en esta hora. Hola. Muy bien. Bueno, pues está bien. Con eso está bien, ¿verdad? Exactamente. Presente aquí. Y también le damos gracias a nuestra hermana Carolina por estar en los micrófonos, a nuestra hermana Rosario Jalomo de Ramos, y queremos dar las líneas para que usted nos llame. Sabe que hay algo que siempre ha enriquecido nuestros corazones, el orar por la gente. Muchos el día de hoy necesitan que alguien ore por ellos. Son tantas las cargas, las aflicciones, los problemas que se traen a cuesta. El diario vivir es una aflicción en nuestra vida, y mayormente cuando se está solo. Pero lo hemos dicho que no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros y Él es mayoría. Y si Él está, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y las líneas aquí en la XCOK para la gente que nos escucha vía internet. Aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, la línea es el 8-377-9573. 8-377-9573 y el 8-379-8839. La ADA del interior de la República, sin costo, es el 01800-122-7336. Le repito, 01800-122-7336. También está como siempre el teléfono de nuestra iglesia, que está enlazado a un celular, que es el 8-379-9060. Nuevamente, 8-379-9060. Y también tenemos un teléfono de contacto, que es un teléfono celular en el cual usted puede enviar un mensaje de voz o escrito, o también por WhatsApp, que es el 81 83 09 81 54. Una vez más, 81 83 09 81 54. Y también pues recordarle y hacerle una atenta invitación para que acompañe a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, los días lunes,
miércoles y viernes, accesando a la página www.radioadoración.com. Allí nuestro hermano está pues realmente llevando este mensaje por más de 2 años a varios países vía internet, el cual sin duda será de mucho beneficio para aquellos que amen y hacer la voluntad de Dios. Y también recordarle que habrá un cambio de horario, y si usted no puede escucharnos, acompáñenos en la página de nuestra iglesia en YouTube, que es Tendencias de Nuestro Tiempo. Tendencias de Nuestro Tiempo, allí en el canal de YouTube, usted solamente escuche todos más de 400 mensajes a partir de 2 años que estamos allí, y queremos que usted sea ricamente bendecido con estos tesoros eternos. Y muy bien, voy a iniciar esta sección que es Haciendo un puente con la historia. Y en esta mañana he traído un canto muy precioso que lleva por título Sana mis heridas. Y yo quisiera basar este canto en esta reflexión basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27, y dice de la siguiente manera: después de estas cosas salió, refiriéndose al Señor Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay otra cita, la cita del Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13 en adelante, que dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía con él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con pecadores y publicanos? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y precisamente en esta narración seremos testigos a través de los evangelios de Lucas de la salvación que dio a un hombre, al que los rabinos llamarían pecador entre los pecadores. Pero antes de hablar de esta historia del perdón, es necesario ver cómo se fueron sumando las versiones sobre la persona de Jesús y lo que hacía. Pues primero, el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Lo vieron ahora a él como un hacedor de milagros. Poco después, un hombre se acerca a Jesús, y este hombre era de la corte del rey, que tenía un hijo que agonizaba. Jesús
dio la palabra de sanidad y el hijo fue sano en Capernaum. Ahora se suma y se diría no solamente que es hacedor de milagros, sino ahora se diría que Jesús era un sanador, para el cual no había distancia. Luego vino a Jesús una multitud de enfermos. El Evangelio de Mateo capítulo 4 lo describe y dice de la siguiente manera allí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. ¡Qué maravilloso! Los sanó a todos. Ahora se suma la versión y se modificaría, y ahora se diría que Jesús podía sanar cualquier mal. ¿Cualquiera? Por supuesto, Jesús todo lo podía. Y sin duda eso atrajo la esperanza de un hombre. Este hombre estaba totalmente leproso. Todo su cuerpo estaba doliente y sabía que Jesús podía. Lo que no sabía era si Jesús quería. Y eso se lo dijo: si quisieres, podrías sanarme. Y Jesús, el Hijo de Dios, le dijo que sí quería y lo sanó. Correría la versión ahora que podía y que quería. Y con la confianza de que Jesús quería sanar, vinieron a Jesús 4 hombres cargando un paralítico. ¿Por qué? Porque ellos querían que ese hombre también recibiera sanidad de parte de Jesús. Y estos hombres, cuando llegan allí a la casa donde Jesús enseñaba la palabra, vieron que era imposible poder entrar. La multitud se agolpaba, no había espacio para poder entrar. Sabían que Él podía y sabían también que el Señor quería. Entonces, solo había que ir con Él. Y estos hombres fueron, llevaron a su enfermo hasta Jesús. Y entonces llegaron de la manera menos esperada. Subieron al techo, lo abrieron y lo pusieron frente a Jesús. Oiga, qué hombres tan atrevidos, pero también qué grande hazaña. A Jesús oyeron y a Jesús llegaron. Pero estando allí, el paralítico no solo vio a Jesús, mire, también vieron a los rabinos. Estos habían enseñado por mucho tiempo que si alguno era pecador, no podía ser sanado. ¡Qué mala noticia para este hombre! ¿Sabe por qué? Porque él era un pecador. Por lo tanto, según los rabinos, no podía ser sanado. Y esto lo dijeron por mucho tiempo. Esta noticia caló el alma de este hombre y de todos los que estaban con él. Aquel hombre sabía que era pecador y se llenó de tristeza porque era grande su pecado. Pero la cuestión ya no era su parálisis, sino el pecado. Y podemos preguntarnos, ¿qué iba a hacer Jesús con eso? ¿Qué va a hacer el Señor con este hombre? El hombre se llenó de desesperanza. Habría de regresar a su casa de la misma manera que se fue, paralítico, y ahora cargando el peso de sus pecados.
Si ya con ese problema no podía, ahora era imposible llevar todos estos pecados a cuestas. Y es cuando Jesús le dice, ten ánimo. Algo como decir, yo sé qué hacer con tus pecados. Los rabinos pensarían que ahora sí Jesús estaba atrapado y sin salida. Porque muchos quisieran en ese tiempo ver fracasado al Señor. Pero, ¿qué hará con los pecados de este paralítico? ¿Qué hará? ¿Acaso los rabinos verían a Jesús fracasar? Jesús hizo con los pecados de este hombre lo que hará con los suyos. Se los perdonó y dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilloso! Así que si los pecados eran el problema para ese paralítico y que fuera sanado, ahora sus pecados ahora ya no existían. Su expediente estaba limpio, cero deuda. Entonces ya nada impedía que Jesús lo sanara. Nada. Qué precioso es el Señor, que siempre extiende su mano de misericordia. ¿Y qué hace? Le ordenó a ese paralítico y le dijo que se levantara. Y el hombre se puso de pie. Donde quiera el Señor Jesús es buena noticia. Excelente. Ese hombre que estaba cargado de emoción, ahora estaba alegre, estallaba su corazón de alegría. Jesús había llegado a él. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con muchos el día de hoy. Quitarles esa parálisis, quizá de su mente, de su alma, porque están imposibilitados para abrir sus labios e invocar el nombre del Señor. ¡Qué precioso! Jesús puede. Y ahora la versión ha crecido. Y ahora se empieza a decir y se suman más bienes. Que Jesús puede y que Jesús quiere. Y que además Jesús puede perdonar a los pecadores. Eso sí que era una grande noticia. Y fue a partir del perdón de los pecados de este paralítico que el perdón se hizo una cuestión dominante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sería hasta la misma cruz. Perdón hasta el día de hoy, que murió por los pecados del mundo. Así que usted puede decir, hay esperanza para mi vida, hay esperanza para su hijo, su esposo, su padre, su hermano, para cualquiera que invoque su nombre. Y con el perdón en Cristo, esto no es cosa subjetiva. No, esto es una realidad. Les dijo que el perdón había llegado desde el cielo a la tierra. ¿Acaso no les dijo para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados aquí en la tierra? Jesús es famoso. Jesús ahora es confiable, Jesús es seguro. Ordena que se levante y camina. Y eso no es subjetivo. Y así, de esta manera termina la historia del paralítico. Se levantó feliz, alegre, con una nueva vida en él, porque no solamente había sido sanado, sino también sus pecados fueron perdonados. Pero Marcos, en el pasaje que hemos leído, habla de lo que sucedió después del perdón y la sanidad de este paralítico. Dice el verso 13 del capítulo 2, y volvió a salir Jesús de la mar,
y toda la gente venía a él. ¿Cómo no? Si Jesús hacía grandes maravillas en su vida, y ya con el perdón, Él lo daba en la tierra. Jesús ve a uno ahora, a uno de esos que se decía que era un gran pecador. Estaba Él sentado, cobrando los tributos a favor del imperio. Y mire, yo creo que a nadie nos gusta ser molestados por cobradores. ¿Acaso podría hacer algo por este gran pecador? Jesús, viendo los pecados de este hombre, Jesús solo le dice, sígueme. Pero él le siguió, claro que le siguió. Y el escándalo sobre el perdón a los pecados iba a crecer. Ya no eran los milagros, sino el perdón, cosa que solo lo hace Dios. Bueno, es que Jesús era Dios mismo en la tierra. No era una usurpación. Este hombre no estaba enfermo. Sí, este era un hombre odioso publicano, un hombre terrible, un extorsionador. Pero Jesús va con este gran pecador y sin mediar más palabra le ordena y le dice, sígueme. Y es lo mismo que el Señor hace con aquellos que van con Él. El Señor conoce la vida de todos los hombres, inclusive conoce sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Y verdaderamente qué maravillosa noticia es que Jesús llega para hacer grandes cosas en la vida de todos los hombres y de todas las familias de la tierra. Y esta historia es digna de contarse en este siglo, porque Jesús no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y si el Señor Jesús ha hecho milagros con muchos, lo puede hacer el día de hoy con usted. Jesús sanó, pero también Jesús perdona pecados. Quizá usted que me escucha, su vida es una vida difícil, complicada, y nadie lo ha podido cambiar. Nadie ha hecho posible que usted sea una mujer, un hombre diferente, pero Jesús sí puede cambiar su vida. Regresamos en un momento. Y el Señor le dijo entonces a este hombre, sígueme. Algo cambió dentro de él. Esas palabras fueron contundentes, palabras de un hombre de Dios. El paralítico, es cierto, este paralítico era un pecador, pero este era otra clase de pecador. Y yo pregunto, ¿de qué clase era? El pecador paralítico, déjeme decirle que no era odiado por la gente. Este sí. Y los rabinos habían enseñado que perdonarlos a ellos eran cosa difícil. Este era otro caso que parecía un problema para Jesús. Y dirían, ¿cómo va a resolver el caso de un pecador difícil? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Pues de la misma manera que hizo con el paralítico, solo diciéndole que lo perdonaba. Y Jesús lo recibió. ¿Y cuál sería ahora esa versión? Se diría ahora que sería que Jesús podía y que Jesús quería, que Jesús ahora se suma y se dice que perdona pecados, que Jesús perdona hasta el peor de los pecadores. Y esta versión no ha sido modificada en 2000 años. La vida de este pecador imposible cambió cuando Jesús habló con él.
y de odiado pecador imposible a ser perdonado. Ahora Jesús le dice, sígueme, y lo hizo un apóstol. La salvación de este hombre es real, verdadera. Realmente estaba feliz y no solamente cambió su profesión, sino hasta le cambió el nombre. Se llamaba Leví y ahora le llamó Mateo. Este escribió luego el Evangelio que lleva su nombre. Y por 2000 años este hombre ha gozado de buena fama. ¿Ve lo que Jesús hizo con este hombre pecador de mala fama, de extorsionador, de odioso? Lo hizo un apóstol de Jesucristo. Verdaderamente, qué cambio tan notorio. Leví fue un éxito de Jesús y usted también lo puede ser. Ve a este hombre lleno de gozo, y tan grande fue el gozo que lo sacó a la luz pública, compartió su salvación, su felicidad con toda la gente. Y ahora fue tan grande lo que Jesús hizo en él que pensó que eso que Jesús había hecho era cosa para celebrarse, pero para celebrarse en grandes dimensiones. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer un gran banquete, lo que llamaríamos hoy una gran fiesta. Y dijo, cosa maravillosa, voy a hacer una fiesta digno del Santo de Dios. Qué manera tan única de celebrar que Jesús le había dado salvación y vida eterna. Y afirma el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 29, e hizo Leví un gran banquete. Una acepción en griego significa que le hizo un banquete de buena mesa, algo así de gala. Invitó a sus amigos y a sus hermanos. Ve a Leví, y yo le diría, sí, Leví, creo que estás de fiesta, pero hay un problema. ¿A quién vas a invitar a este gran banquete? ¿Quiénes van a ser los convidados? ¿Los fariseos? Ni pensarlo. Ellos son los que se sienten gente muy santa. Esos no vendrán. Pues ¿quién iba a querer ir con un hombre de tan mala fama? Con un pecador. Pero las ideas llegaron. Y mire, dice que él invitó a todos sus amigos publicanos, con los que él se juntaba, que se están intrigando, diciendo, ¿cómo dejó tan buena posición solo por seguir a Jesús? Invitaré entonces a los de mi nivel, a los de mi círculo de publicanos, y allí les diré que dejé mi profesión, una manera de un testimonio personal, y testificaré y les diré que dejé mi profesión, mi puesto, las ganancias, porque encontré en Jesús un mejor futuro. Las invitaciones corrieron, el día llegó y la casa se llenó. Y Leví fue muy inteligente para despertar la curiosidad de sus amigos por conocer al Señor Jesús. Sí, allí podrán oírlo y tener su propia opinión. Desde luego que a esa cena no fueron los escribas y no fueron los fariseos. Los que habían estado en la casa donde había perdonado al paralítico,
ellos todavía estarían preguntándose, ¿con qué derecho perdona pecados? Así que si perdona a aquel paralítico que era inaceptable, ¿cómo podría entender que Jesús perdona a quien no debe de ser perdonado? Pero la verdad es que así como Jesús podía sanar a todos los enfermos, a todos sin excepción, así también podía perdonar a todos los pecadores, sin acepción de persona. Pero la sorpresa ofendió más a los fariseos. Jesús fue a la casa de ese publicano, que se llenó de publicanos, se llenó, en otras palabras, de pecadores. Dirían que eso era el colmo. Pero para Jesús esa audiencia era lo mejor, lo selecto, pues Él había venido a salvar lo que se había perdido. Y el mundo estaba perdido sin Él. Y podía haberles dicho: Leví, qué buena idea, pecadores, magnífico. Así que la casa se llenó de rechazados sociales, de rechazados religiosos. La gente que fue era de lo peor, y aunque ningún evangelio lo dice, podemos ver la satisfacción sin duda en el rostro del Señor Jesús. Es lo mismo que pasará con cualquiera que esté escuchando este mensaje, que se reconozca que es de lo peor, porque por usted murió Jesús en la cruz para darle perdón y nueva vida. Yo le digo a usted, mi amigo, mi hermano, vamos a la casa de Leví. Está feliz de poder lucir a su maestro, a su Salvador entre sus amigos. Y es que hay que asociarse con Jesús siempre que Él es una buena noticia. Y es entonces cuando llegan los fariseos que quisieron estropear la fiesta y dijeron: ¿qué es esto? ¿Come y bebe con publicanos y pecadores? Que los que están en esa cena eran pecadores, sí lo eran, pero ¿acaso el pecado no decían que era impedimento para que el paralítico fuera sanado y Jesús lo perdonó? Y el problema de estos hombres no era el pecado. Es entonces cuando Jesús resuelve todo esto aplicando un poco de lógica y les dice: ¿acaso conocen ustedes algún médico que ejerza entre los que están sanos? Es absurdo. Los sanos no tienen necesidad de médico. El médico es solo para los enfermos. Así que si usted considera que no es pecador, entonces ya no hay nada que hacer por usted. Pero si usted en este momento reconoce que su vida está en ruina, que no hay ya nada por hacer, entonces Jesús sí tiene que ver con usted. Todos los que ahora mismo reconocen que su vida es un desastre, está arruinada, ya no hay futuro para usted, está atrapado en la peor condición, allí usted es un desahuciado social, ya nadie puede ayudarle porque usted es un desastre, está atrapado quizá en la hechicería, en el satanismo, en el alcoholismo, en la droga, en los placeres del mundo. Yo le digo, Jesús es el camino este día. ¿Qué va a hacer usted? Va a decirle al Señor que perdone sus pecados, y cuando el Señor le dé perdón, celebrará como este hombre. Por eso el canto dice de la siguiente manera: con el corazón herido, quebrado y dolido, te vengo a adorar.
con el alma deshecha, cansada y sedienta, necesitada de ti. Porque esa es la condición de un hombre que no tiene al Señor Jesucristo. Esa es la condición de un hombre pecador, de una mujer que ha caído en el pecado. Y dice el autor, hoy vengo a ti buscando tu consuelo y tu bondad. Sana mis heridas, dame de tu paz, lávame en las aguas de tu santidad, porque este hombre quiere estar limpio. Y le dice, Señor, sana mis heridas, borra mi maldad, tómame en tus brazos, satúrame de tu amor. La Escritura dice que cuando el Señor perdona, nunca más se acordará de sus pecados. Han sido sepultados en lo más profundo de la mar. Y termina este canto diciendo, hoy alzo a ti mis manos, buscando tu favor. Escucha, Padre Santo, mi clamor. ¿Cuántos el día de hoy han hecho eso? Han clamado a un Cristo de poder. Y yo le digo, si usted lo ha hecho, lo felicito, porque Jesús jamás lo dejará desahuciado, jamás lo dejará allí tirado. Jesús le dice el día de hoy, sígueme, porque Él sanará sus heridas y le dará perdón y vida eterna. ¿Por qué no nos llama al 8377-9573 y al 8379-8839? Escuche este canto que es para usted. Necesitada de ti. Oh, sí, hoy vengo a ti buscando tu consuelo y tu bondad. Sana mis heridas, dame de tu paz, lávame en las aguas de tu santidad. Sedienta, necesitado de ti. Hoy vengo a ti buscando tu consuelo y tu bondad. Sana mis heridas, dame de tu paz,
satúrame de amor, sana mis heridas, borra mi maldad, tómame en tus brazos, satúrame de amor, sana mis heridas, satúrame de amor. Dice la Escritura que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y la vida del hombre está destruida, está corrompida, ha caído en la maldad en extremo, que el Dios de los cielos ve cómo se ha contaminado. Y es cierto, hay heridas que están ahí profundas en el alma. Verdaderamente están quebrados, están dolidos, el alma está deshecha, cansada porque ya no hay fuerzas para continuar, sedienta porque el alma necesita y clama a grande voz que necesita de Él. Y yo le digo a usted, esa es su condición, entonces usted es un candidato para venir a Cristo. ¿Por qué no le dice, Señor, toca mi vida? Yo le he rogado al Espíritu de Dios que Él trabaje en el corazón de la gente que ya no puede más. Hemos recibido llamadas en las madrugadas de diferentes partes de la República, de muchas madres diciendo, mi hijo está atormentado, mi hijo está endemoniado, otros están en la delincuencia, en problemas, en dificultades, con deudas, en divorcios, y esas madres claman por sus hijos. Y de la misma manera hay un clamor, porque Cristo viene pronto. Yo le digo a usted, dígale al Señor, sáname, sálvame en este preciso momento, y haz que esta vida, que ya no tiene futuro, tenga un futuro glorioso en la persona maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, yo en esta hora te ruego en tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, nombre que pesa en el cielo y que pesa en la tierra. Querido Dios, que tú trabajes en la vida de tus hijos, que este mensaje, Señor, quebrante los corazones, toque las vidas, esas vidas que ahora mismo están sin futuro, tantos hogares, Señor, destruidos, cuántos hijos que han abandonado tu camino. Padre eterno, escucha la voz de sus madres, y que en esta hora, querido Dios, la participación tuya sea en la vida de aquellos, Señor, que te necesitan. Te lo ruego en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios, el hacedor de milagros. Amén. Hermano Ramos, tenemos llamadas en esta hora. Gloria a Dios por ello. Bueno, nos ha llamado Salvador Maldonado, él no se reúne y él está pidiendo oración por él para que el Señor le dé sanidad, y también por todos sus hermanos tienen diabetes. Vamos a orar, hermano. Bendiciones, dice. Claro que sí. La hermana Argelia también, la hermana Argelia del Camino de la Fe, como siempre. Sí, siempre al pendiente. Siempre al pendiente. Un saludo, mi hermana. Ella es obrera de la caída de la tarde, dice que envía muchas bendiciones a su pastor, el hermano Ramos. Le agradezco esas bendiciones al pueblo, a la hermana, a mi hermana y a su familia. Que el Señor le siga dando sabiduría para seguir enseñando la palabra de Dios. Saludos y bendiciones a los hermanos del Camino de la Fe. Está lista para tomar las peticiones de oración, y que Dios nos bendiga. Claro que sí, hermano, que Dios bendiga a nuestra hermana, y qué precioso, hermano, estar siempre allí en las cosas de Dios. También nos ha llamado nuestro hermano Antonio Treviño, Castillo del Rey. Él tiene mucho tiempo Así es. con una petición que la ha mantenido
que no la ha quitado, y esta es una ruta de victoria. Es decir, aunque se tarde, dice la Escritura, aunque se tarde, o parezca que se tarda, nos parezca a nosotros, que siempre tenemos prisa, que siempre tenemos limitado el tiempo, que sentimos que las cosas no suceden, pero Dios no se tarda. ¿O acaso no dice la palabra que su socorro es oportuno? Amén. Y si es oportuno, quiere decir que es en el momento justo, cuando es propicio, cuando Él ha de llegar con el hombre, con las familias, para darle salvación. Así que de antemano yo felicito a nuestro hermano Antonio Treviño por esa persistencia. Nomás acuérdese de aquella mujer que vivía donde vio un juez injusto, que no temía a Dios, que no temía a nadie, que con él no valían las influencias. Esta mujer dijo, pues él será un hombre muy malo, pero en lo terco a mí nadie me gana. E insistió, y donde quiera que se lo encontraba, le gritaba, hazme justicia. A su casa yo creo que llegaba a gritarle muy temprano, hazme justicia, hasta que ese hombre malo se fastidió y dijo, con tal de que no me esté molestando. Y el Señor Jesús dijo, cuánto más hará por ustedes Dios, que es bueno. Hermano Treviño, así que bueno, pues tome todo esto para usted, y está pidiendo oración por la salvación de su familia, que Dios toque sus corazones, y por la sanidad de su esposa Josefina Navarro. Bendiciones, y agradece a la hermana Adriana por este mensaje. Dice que fue de grande bendición. Gloria a Dios por pues ello. Es que es una historia de salvación exquisita. Y yo sé que estos mensajes no son, están ad hoc, porque siempre hablar de la salvación, hermano, implica realmente un reconocimiento al Señor. Es mejor hablar sobre sanidad, hablar sobre las cosas que Jesús nos puede dar, las bendiciones que podemos recibir, pero el mensaje urgente siempre será que Jesús perdona pecados. El mensaje fundamental de la fe es perdón de pecados en su nombre. El Señor Jesús lo dijo, vayan y anuncien perdón en mi nombre. Es decir, cualquiera que enseñe otras prioridades, supuestamente otras cosas, está entrando por una puerta equivocada. Primero es el perdón de pecados que Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. También llama Alejandrina Ríos, pide oración por Cruz Ríos, de 49 años, que se cayó de una casa y cayó de cabeza. Ay. Y por supuesto, claro, está golpeado grave. Y dice sus costillas también. Vamos a orar por él. Bueno, el tiempo se nos ha prácticamente ido. Sí, hermano, vamos a orar y pasamos las llamadas después, más adelante, que estaremos hasta las 10 de la mañana. Amén. Querido Señor, te damos muchas gracias. Hemos dicho que para un gran pecador, un gran Salvador, y Él es Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Padre eterno, te doy gracias y te rogamos en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que tú des salvación y sanidad a tus hijos. Que como nunca este mensaje se vuelva, Señor, prioridad de nuestra vida. Que podamos ver a los nuestros rendidos a los pies de Cristo, invocando tu nombre, querido Dios. Para aquellos que necesitan sanidad, te rogamos que tú participes en esta familia que tiene diabetes. Por aquellos que no tienen para ir con un médico, mucho menos para sus medicinas. Querido Dios, da la palabra y será hecho. Y te rogamos, Padre Santo, por todos los obreros de la caída de la tarde, que son un apoyo incondicional a este programa de radio y que ellos oran por todas las necesidades. Bendícelos por Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos.
La Iglesia, El Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta primera parte que fue muy preciosa, la salvación que Dios le dio a un gran pecador, de esos que la opinión de los líderes religiosos era que no debía ser perdonado, que eran enfermos del alma, incurables, y por lo tanto, bien decía el mensaje, los convirtieron en rechazados sociales y rechazados religiosos. Nadie los quería. Sin embargo, el Señor Jesús hizo una gran salvación con ellos, con él, y la casa se llenó de puros publicanos. Y el Señor Jesús debió estar feliz. Al estar viendo cómo iban llegando publicano tras publicano, y por otro lado, las caras que estuvieran poniendo los fariseos, que nos estaban contando la cantidad de publicanos que estaban llegando, pero que fue una respuesta preciosa del Señor Jesús. Los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. Y es una observación muy aguda, porque ¿qué médico es aquel que comete la locura de ir a querer hacer su profesión en donde hay puros sanos? Precisamente la ejerce donde están los enfermos. Así el Señor Jesús es nuestro Salvador y Él ha sanado las vidas de mucha gente. Muy bien, pues entonces esta mañana retomamos lo que hemos estado comentando. Usted recuerda que abrimos, no estoy predicando, dije, estamos teniendo una charla, una conversación de comentarios espontáneos. En este caso, estamos tocando el tema de la carta a los Hebreos, que es una carta extraordinaria, donde propiamente la idea básica es Cristo es mejor. ¿Sí? Cristo es mejor. Mejor que qué. En este caso empezó diciendo el apóstol, Cristo es superior a todos los profetas. ¿Incluido quién? Incluido Moisés. Y tocarle al mundo judío, tocarle a Moisés, era pues tocar lo que debería ser intocable según su punto de vista. Pero por eso el lenguaje de Pablo, el lenguaje aquí es eminentemente el lenguaje de Pablo, donde él está presentando una tesis. Cristo es mejor. ¿Mejor que qué? Superior a los profetas, superior a los ángeles. Su obra es superior a la de los sacrificios. Como sacerdote es superior a los demás sacerdotes. Es la línea que va a llevar y que es muy afín al lenguaje de Pablo. Le voy a decir por qué. Porque resulta que el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dije una vez, les dice a los hermanos de Corinto que él tiene mejor posición que la de Moisés. Alguien me objetó y me dijo, ¿dónde dice que él tenga una posición superior a la de Moisés? Es decir, ¿dónde dice que el apóstol Pablo tenga una posición superior a la de Moisés?
Y yo le dije, bueno, no olvide que hay lenguaje, hay pasajes explícitos y hay cosas implícitas. Es decir, hay cosas que se implican, otras no, otras se dicen abiertamente. Y este es un lenguaje implícito por lo siguiente. El apóstol está hablando de dos pactos. Está diciendo del viejo pacto de Moisés, el que se desvaneció bueno, el viejo pacto de Moisés. Y del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y él dice que él es ministro de mejor pacto. Yo, Pablo, soy ministro y representante de mejor pacto. ¿Que cuál, Pablo? Pues que el pacto de Moisés. Porque este pacto es el pacto de Cristo, el Hijo de Dios. Y por consecuencia, como Cristo es superior a Moisés, el Evangelio es superior al concepto de la ley, consecuentemente yo tengo mejor posición que la de Moisés, porque yo soy ministro de mejor pacto. O sea, ve usted cómo son cosas que caen dentro de un razonamiento muy justo, muy propio. Bueno, pues ese es el lenguaje de Pablo, pues ese es el lenguaje que encontramos en la carta a los Hebreos. Muy bien, pues esta mañana de nuevo estamos aquí en este programa. Está una vez más nuestro hermano Edmundo Ramos, acompaña. Bienvenido. Gracias, hermano. Y sin duda me quedo asombrado porque todavía hay gente que sigue hablando, hermano, de lo bendecida que se sintió por el programa anterior. Están contentos por esos 18 años que el Señor les ha otorgado, de estar presentes constantemente para nutrir, para aconsejar, para levantarles, y sin duda es la mano de Dios. Amén. Bueno, es que en realidad, mire, yo en lo personal he entendido y aprendido y experimentado en 54 años de ministerio, definitivamente que lo que establece a la gente es la doctrina. Es decir, yo no estoy nunca diciendo que se haga a un lado la adoración y la alabanza. En absoluto, sería absurdo, una locura. Porque a Dios se le adora y a Dios se le alaba. Entonces, eso es intocable. Pero que en términos de construir la vida, fortalecerla y arraigarla, es la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es el criterio de Dios. Consecuentemente, quien aprende ese cuerpo de doctrina, conocido también como el fundamento de los apóstoles, es Cristo explicado doctrinalmente. Y quien entiende la doctrina tiene criterio para poder tener una idea muy concluyente de lo que está bien y lo que no está bien. Así es. Entonces su vida se consolida y no anda dando tumbos. Entonces, por eso le damos importancia en estos programas. Y desde que yo empecé con mi vida ministerial, yo me fui por la ruta de la enseñanza de la fe, ¿verdad? Amén. Y entonces, bueno, pues gracias a Dios porque hemos cumplido esos 18 años, aunque el hermano Isaí allá en Estados Unidos dijo, no, son 20. Y yo me quedé pensando, está haciendo malas cuentas Isaí. Nada más que él aclaró, sí, pero más 2 aquí son 20. Y bueno, solamente como posibilidad se los voy a decir. Existe la posibilidad de que entremos a una difusora más, pero acá ya por Texas. Entonces, cuando eso se concrete, pues yo les estaré diciendo. Y alguien me dijo esto, ¿bajo qué condiciones? Si son en términos de condiciones económicas, nada, cero. Absolutamente yo no negocio con el Evangelio. Lo que sí puedo decirle, que medio mundo
que quiera pasar los mensajes en cualquier difusora, en cualquier país, en donde sea, debe hacerlo. Puede hacerlo con toda confianza. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que este evangelio sea enseñado, Gloria a Dios. que sea anunciado. Amén. Yo no estoy pensando en haber trabajado y elaborado una buena cantidad de mensajes y enseñanzas y luego ponerles ahí derechos de autor y prohibida la... No, por amor de Dios, yo no haría esa para mí, locura, para mí. Me sentiría que estoy ahí deficiente, cojeando en una cuestión. ¿Por qué? Porque a mí me salvaron de gracia y está establecido, pues da de gracia. Amén. Entonces, lo único que les pido es que no trastornen ni cambien lo que ahí se está diciendo. Retransmítanlo exactamente como está allí grabado. Así es. Es todo lo que yo les pido. Entonces, por mi parte, pues el mundo entero tiene permiso de pasar los programas. Bendito sea Dios por ello. Seguro, sí, incluso sin consultarme, definitivamente, porque imagínate si la escritura dijera que está prohibido comentarla, reproducirla. Copy-paste, ¿verdad? Sí, no, por amor de Dios, no. Este es un libro para la raza humana. Y la enseñanza es la enseñanza para todos los hombres y debe llegar sin estorbo, libre. ¿O no dice para que corra la palabra? Que nada le impida. ¿Qué significa? Que nada le estorbe. Entonces, es mi manera de entender la vida ministerial, mis hermanos. Así entiendo yo el ministerio, Claro. y creo que está avalado por la Escritura. Y por el Señor Jesús, mi hermano. Seguro que El sí. Señor Jesús no anduvo cobrando, no anduvo pidiéndole a la gente nada. Claro, Dios le entregó el recurso económico para que él ejerciera Un su grupo de ministerio. gente lo sostenía. Sí. Mas, sin embargo, él a la gente necesitada, a los pecadores, nunca les dijo, mándeme tanto. Les predico para a esto". cambio de que me dé tanto. ¿Verdad? Para nada, O no. para orar por ustedes o cosas por el estilo. En absoluto. Y si le agrego un poquito más de dinero, dicen algunos, la oración es todavía más poderosa. Santo Dios, ¿en qué barbaridades ha caído este tiempo? Definitivamente, orar por la gente, predicarle el Evangelio, enseñarle el Evangelio, desglosarle la fe, es un asunto de gracia. Amén. Que Pablo les dijo a los corintios, cómo me alegro de haberles predicado gratis. Así Porque es. los corintios, bueno, ya eran la clase de gente que da y luego reprocha. Y Pablo dijo, no, conmigo no van a hacer ese juego. Dice, a mí me apoyaron los hermanos muy pobres de allá de la iglesia de Macedonia, que particularmente son los filipenses. Así es. Acá en Tesalónica había empresarios, había Así es, negociantes. claro. En Filipos era puro pobre entre los pobres, que incluso Pablo dijo que él pues dio a entender que no quería recibir la ofrenda Porque eran muy pobres. porque eran pobres, no pobres, pobrísimos. Agarrado tal que el griego da la idea de que la economía de los hermanos filipenses iba en picada como cuando se va en caída libre en una montaña. Y aún así le rogaban. Y le rogaron. Así es. Le rogaron, que yo por cierto dije en uno de los mensajes cuando hablé sobre Corintios, segunda a los Corintios, hace muy poco, que el apóstol cuando habló de esta ofrenda, tuvo cuidado de no hablar en términos de pesos y centavos, en términos de dinero, en términos de nada. Tráiganme unas figuritas ahí. El César no dijo jamás. Fíjese el lenguaje que usó, esta gracia, esta bendición, Comunicación. esta comunicación. Oiga, qué delicioso mensaje, digo, qué manera tan cuidadosa el apóstol de no dejar la idea de, no, ¿cómo no? Si el apóstol dijo, necesitamos aquí arriba de $100,000. No. Lo que el pueblo espontáneamente dio. ¿Y sabe qué pasó?
pues que tuvieron indiscutiblemente que mandar delegados por la cantidad de dinero, Claro. y que ahí Pablo se curó en salud. Es decir, si yo me traigo la ofrenda, no va a faltar quien diga, bueno, pues esa es la cantidad de ofrenda que se llevó de aquí, quién sabe cuánto entregó, ¿Cuánto vaya a llegar? ¿verdad? cuánto vaya a llegar. Digo, y Pablo dice, no, yo nunca he hecho nada por cobrar nada. Qué bonita tesis ministerial. Por eso yo siempre he dicho que las cartas a los corintios, aunque no están consideradas como cartas en términos pastorales ministeriales, sino doctrinales, no dejan de serlo, pues está lleno de ideas del apóstol de cómo manejó las cuestiones de la iglesia. Claro. Por Absolutamente. supuesto, nomás que yo no sé por qué. Dice, no. Las etiquetan en cierta manera. Se etiquetan de esa manera, pero está llena de tesis. Miren, ministro, dice, así se manejan las cosas. Y entonces, claro, pues es ahí donde se prefiere no tocar ese punto. Así es. Sí, cómo no. Que no es que afectaría el ingreso. Intereses. Es seguro que sí. Hermano, Pero creo, ¿sí? Que por cierto, para nuestros hermanos que tal vez tengan la duda ahorita de decir, bueno, ¿dónde está la cita que el apóstol Pablo habla acerca de lo de Moisés? Sí. Está en 2 los Corintios, Sí. capítulo 3, Sí. ¿verdad? Para que los hermanos, ¿Versículo? particularmente el versículo 13 en adelante, ¿Qué dice? dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se alborotaron. Bueno. Pero sí habla todo el capítulo No, acerca habla de... que él es ministro de mejor pacto. Sí, así es. Ministro de mejor pacto. ¿De cuál, Pablo? Pues el mejor pacto que el de Moisés. ¿Pero por qué es mejor? Pues nomás piensa la diferencia que hay entre Cristo y Moisés. Ujú. Y si Cristo es superior a Moisés, su evangelio es superior a las tesis de la ley. Que voy a hacer la aclaración. Nadie piense que la gracia llegó peleándose con la ley. Las dos son hijas de Dios, las dos descienden. Del mismo Dios. Lo que pasa que la ley cumplió un papel fundamental. ¿En qué sentido? En enseñarle al hombre que era pecador. Dijo Pablo, mientras no veía yo la ley, pues yo no sabía qué tan pecadora era. Pero cuando la ley me descubrió, dijo, mira, no, mira, todo lo pecador que eres, entonces me enteré y el pecado se creció, porque yo pensé que no era pecador. Pero entonces Pablo diría a la ley, ayúdame. La ley le diría, es que yo no vine a salvar, yo lo único que hice fue venir a mostrar, a enseñar que estaban bajo esclavitud de pecado para que ustedes buscaran a alguien que les diera libertad. Así es. Entonces la ley trabajó en favor de la gracia. Y basta y sobra que en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice que la ley es un añadido a la gracia. Es la parte y no el todo. Ujú. Entonces la ley lo que no está enemistada con el evangelio de la gracia. Este es un concepto que a veces existe. Es que la ley y la gracia no se entienden. No ande diciendo eso. Si en Dios no hay contradicción, hombre. Aplique ese principio. En Dios no hay contradicción. Por lo tanto, en sus postulados, fueran a través del tiempo de la ley o de la gracia, no están en contradicción, no están en conflicto. Así es. Entonces, la ley dijo, y alguien me preguntó que si se podía ser salvo por la ley, por las obras de la ley. Y yo le dije que sí. Dijo, ¿cómo? Claro que sí. Por eso dice, Dios le dijo, haz esto y vivirás. Así es. Guarda la ley y tienes vida eterna. ¿No fue la respuesta de Jesús al muchacho, aquel joven príncipe que le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Pues guarda todos los mandamientos. Le dio la ruta, dijo, esta es la puerta de entrada, guardar toda la palabra de Dios. El problema en el hombre es que nadie ha podido guardarlos. Y entonces, consecuentemente,
por lógica entendemos que nadie se puede salvar entonces con el intento de guardar la ley, porque no va a poderlo guardar, porque es esclavo del pecado. Esa es la palabra clave, hermano. El intento de guardar la ley. El intento de guardar la ley. Nadie ha podido. Incluso, mire, este mismo muchacho, este príncipe, que llegó con Jesús corriendo, porque Jesús ya no volvería nunca más a pasar por ahí, era una oportunidad única, que dijo, bueno, yo lo aprovecho. Y corre y se postra y le dice, ¿qué debo hacer, maestro, para obtener la vida eterna? Yo quiero la vida eterna. Jesús dijo, pues guarda todos los mandamientos. Y él dijo, los he guardado desde mi mocedad. El Señor Jesús no lo rebatió, no lo desmintió, pero hizo algo muy interesante que a veces se pasa por alto. Le aplicó, o sea, hagamos un muestreo. Entonces dijo, tú dices que has guardado toda la ley. Bueno, dice, entonces nada más te falta vender todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel hombre dijo, no, un momento, no, pues es que tengo muchas riquezas. De esa manera, él quebrantó el mandamiento que dice que Dios es sobre todas las cosas, primero Dios. Amarás a Dios. Sobre todas las cosas, sobre tu hacienda, tu dinero, todo lo que tienes. De tal manera entonces que Jesús le demostró que no era cierto que del todo que guardaba todos los mandamientos, porque cuando le hizo la prueba de la veracidad, allí se quebró el hombre. Se entristeció su corazón. ¿Cómo no? Dijo, pues es que hizo cuentas así rápidamente y dijo, no, ¿cómo? ¿Tirar todo esto? No. Entonces, si él hubiera cumplido con todos los mandamientos, hubiera dicho, te obedezco, Señor. Ahorita voy y vendo todo y te alcanzo porque voy a ser tu discípulo. Pero no lo quiso hacer. Entonces, eso de que he guardado todos los mandamientos sería, según lo que yo entiendo y según mi criterio, pues yo considero que no he fallado en ninguno. Sí, nada más que el ojo escudriñador del Señor Jesús, hombre. No dice que es como llama de fuego. Así es. Que escudriña lo profundo del hombre. Y allí en un rinconcito encontró lo enamorado que estaba del tesorito, el que estaba escondido allí, ¿verdad? Aferrado. Y entonces le dijo, entonces haz esto. Se quebró. Por eso decimos, hay muchas maneras de que interpretamos que hacemos la voluntad de Dios, que hacemos la palabra, pero cuando el Señor Jesús le aplica, ¿sí?, esa pruebita, deja asomarme adentro de ti. Esta mañana vamos a continuar con esta cuestión de la carta a los hebreos. Y yo decía que la carta a los hebreos fue escrita a los hermanos cristianos del mundo judío que se habían convertido, que creían en Cristo y que formaban iglesias en la región de Judea y que ahora estaban sometidos a una durísima persecución farisaica, iniciada en origen por el apóstol Pablo, cuando era solamente Saulo de Tarso, que por cierto era un rabino. Claro. Pablo era un rabino, era un verdadero conocedor. Es muy interesante. Y entonces los hermanos de Judea recibieron el Evangelio, le creyeron al Señor Jesús, y luego se generalizó la versión, el Señor Jesús viene pronto por la iglesia. En Tesalónica uno ya ni trabajaban, dijo Pablo. Y el que no trabaje, pues no, que no coma. Pues ¿cómo? Eso que empezó a crear un conflicto. Acá en Jerusalén vendían las propiedades y se las gastaban en comida. Y ahora ya nos acabamos esta propiedad, ahora ¿quién más va a venderla para seguirnos la comiendo? Y después quedaron en pobreza. Después no hubo movimiento. Entonces, pero los hermanos resulta que al sentir la persecución y al darse cuenta que el Señor Jesús no venía, empezaron a desertar, pensando que el Señor Jesús los había puesto en desventaja.
Y al decir eso de desventaja, estaban haciendo un contraste entre la ley y la gracia, entre Cristo y Moisés. Nos iba mejor, creo que estamos en desventaja, y yo creo que tenemos que volver al judaísmo. Que voy a lograr este puntito, no va a quedar dentro de 3 minutos un corte. Quiero aclarar una cosa. Yo he dicho en los mensajes que he dado en Estados Unidos respecto a los judaizantes, que según el libro de los Hechos, en el capítulo 14, los versículos finales, estamos hablando de creyentes judíos, que cuando Pablo dio su reporte y Bernabé, que miles de gentiles se estaban convirtiendo, estos saltaron de su asiento como chapulines, y que se quejan en Jerusalén. Y el grupo de los fariseos, pero con los fariseos, con esos, porque los judaizantes nacen de ahí, de una operación farisea. Y estos le dicen, no señor. Y entonces estos atacan a Pablo y a Bernabé, diciéndole a los hermanos de Antioquía: a ver, hermanos que dicen que son salvos, no, un momento, ustedes no son salvos. ¿Pero por qué? Pues porque no se han circuncidado ni guardan la ley. Y entonces siempre se dice, bueno, es que eran hermanos que creían en Cristo. Y entonces yo he dicho esto, aceptando sin conceder, pero yo prefiero gozar la duda. ¿Cómo podrías tú decir, el mundo, que tal o cual persona es un creyente en Cristo, fiel a Cristo, cuando que le dice a los creyentes que han sido salvos que Cristo no es suficiente para salvarlo, sino que necesitan guardar la ley? ¿No es contradecir a Cristo? Minimizarlo. Yo no los llamaría a eso, yo tengo mis dudas. O sea, vamos entonces a regresar en un momento de un corte. Hemos regresado después de estos anuncios, y gracias a Dios por la bendición de seguir con ustedes esta mañana. Y yo estaba comentando lo siguiente: como este es un tiempo de comentario libre, aunque tenemos una ruta sobre la cual nos estamos moviendo, yo dije, es que siempre se ha dicho, bueno, es que esos judaizantes que iban a la iglesia eran hermanos, eran creyentes en Cristo, como lo eran los de Jerusalén. Yo estoy de acuerdo que los gentes que Santiago pastoreaba eran gente salva. Nada más que entonces, ¿sabes qué? No opines. Porque estos judaizantes, si Cristo había dicho que se predicara perdón en su nombre, que el que creyera en el Hijo tendría vida eterna, estos llegaban diciendo que eso no era suficiente, que se necesitaba la circuncisión y guardar la ley. No me diga que eso no es contradecir a Cristo, hombre. Por lo tanto, yo lo dejo en el apartado de la duda, eso de que eran cristianos, ¿eh? Yo lo dejo en el apartado de la duda, porque incluso Pablo, al trabajo que hicieron con los Gálatas, Pablo lo llamó haber caído de la gracia. Claro. No, que sí la tuvieron, sí, pero cayeron de la gracia. Y que, hermano, creo que sí lo aclara en el libro de los Hechos, donde a través de ese conflicto que se da, y que hay ese que le llaman concilio con la iglesia de Jerusalén para ver ese problema, sí especifica donde dicen que algunos que dijeron que iban de nosotros, pero no lo eran. O sea que sí hay... No más que al hermano Santiaguito, déjame decirte esto. Es cierto que cuando se trató ese punto, los apóstoles, los ancianos, Santiago como pastor muy importante, dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y se lo involucraron. Quiere decir que hubo testimonio del Espíritu Santo, claro, de que no se molestara a los gentiles. ¿Por qué tienen que estarlos molestando los judaizantes el día de hoy a las iglesias? ¿Por qué? ¿Qué acaso el Espíritu Santo cambió ya de opinión? Digo, detalles como esos. Pero resulta que hacen una carta: no es necesario que ustedes guarden la ley ni se circunciden. Y los hermanos de Antioquía, los hermanos gentiles de Antioquía, pues hicieron fiesta, felices de la vida.
Bueno, sí, nada más que aquí hubo un segundo punto. Yo creo que Santiago reaccionó y dijo, no, espérame, estoy de acuerdo en que para ser salvos ellos no necesitan guardar la ley ni circuncidarse. Nada más que no, una cosa muy diferente es que coman con los gentiles, que no es que transgreden la ley ceremonial de la pureza. Y que dice, y entonces dice, estos otros sí los mandó Santiago, dice Pablo, a los Gálatas. A estos sí los mandó Santiago. Cuando vinieron los de Santiago a espiar la libertad que teníamos en Cristo. ¿Libertad de qué, Pablo? Pues de comer con los hermanos gentiles, hombre. Y cuando llegan estos, Pedrito, que tenía que una comida con los hermanos gentiles, cuando ve a los hermanos que venían de parte de Santiago y que dijeron, venimos de parte de Santiago, el jefazo, dice que Pedro les dijo a los hermanos, ¿saben qué? Pues no voy a poder. Se disimuló. No, Bernabé también cayó en el disimulo, que es una actitud falsa, de hipocresía, pues digo, perdona. Pues, y entonces es precisamente cuando Pablo regaña duramente a Pedro en público. Así es, dice que en público. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué no en privado? Pues porque este es un asunto público. Exacto. Y si esa versión corría, pues entonces íbamos a tener división en la iglesia. Entonces, Santiago diría, no necesitan los gentiles guardar la ley, pero los judíos no pueden comer con los hermanos gentiles porque se contaminan. Ándale. Entonces, había reticencias. Y yo digo, Señor, gracias por haber escogido a ese rabino llamado Saulo de Tarso. Amén. Un hombre de una mentalidad a entender cuestiones difíciles, una mentalidad ágil, plástica, por así decirlo, que entendía lo que medio mundo no entendía. Por eso en Efesios 2:14 dice, hermano, en cuanto al Señor Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos, o sea, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Sí, pero ¿sabes qué decían en Jerusalén? Es que está equivocado. Este hombre se ha sobregirado en lo que está enseñando. Pues no, que el Señor lo había apartado y en Jerusalén le dieron la diestra de compañía los apóstoles, incluido Santiago. Porque por eso digo, y yo ayer mencionaba que peligro, fíjate, corría el Evangelio de Jesucristo en el problema Corinto. Si a Pablo, ya Pablo viene de Macedonia, va a llegar a Corinto y de ahí se va a ir a Jerusalén y ahí lo tomarán prisionero y ya nunca más volverá a Corinto. Así es. Pero ¿qué te parece si hubiera quedado Pablo derrotado o en entredicho como uno que no era realmente apóstol, que no explicaba bien el Evangelio y lo hubieran desacreditado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que el Evangelio de Pablo hubiera quedado desacreditado, lo hubieran hecho a un ladito, guardado por allí, inmundo, y siglos y milenios nos quedábamos sin el Evangelio con precisión, porque el Evangelio que Pablo explicó era un Evangelio de precisión. Amén. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque fue a Pablo a quien el Señor Jesús le explicó el misterio de la piedad. Así es. Y le autorizó para enseñarlo. Eso no se lo autorizó a los demás que fueran al mundo gentil explicando el Evangelio. Por eso Pedro, inteligentemente, y un hombre muy sano, sin duda, un hombre muy, muy humilde, empezó a analizar los tesis de Pablo, a entenderlas, y llegó a decir, no, bueno, lo que pasa que es que nuestro hermano Pablo, Dios le ha dado una sabiduría que a los neófitos Tuerce. Entonces,
Saulo, el fariseo de fariseos, había empezado la persecución a la iglesia cristiana. De tal manera que esto que está sucediendo con los hermanos de Judea no es más que la extensión del proyecto Pablo, del proyecto Saulo de Tarso. Y entonces, pues yo creo que nadie mejor para aclararle a los hermanos que había empezado la persecución. De tal manera entonces que yo en lo personal pues no tengo ninguna duda. Y Pablo empieza diciendo, señores, Cristo es superior a todos los profetas. Miren, lo que él está planteando, el Evangelio de Jesucristo es superior a cualquier cosa. Amén. No más que Dios habló en el antiguo tiempo a través de profetas. Y en el último tiempo, dice, nos habló por el Hijo. ¿Quién cree usted que tenía mejor posición y mensaje más completo? ¿Los profetas tuvieron mensajes correctos de Dios? No, si nos está diciendo que Moisés no lo tuviera o que Isaías no lo tuviera. El asunto es que lo presenta el apóstol Pablo a esos mensajeros como siervos. Sí, siervos. Y además no traen la plenitud de la revelación, pero son mensajeros que van en el mismo rumbo que luego Cristo. Cuando Él viene, el Hijo amplía. Y que inclusive el apóstol Pedro hace una referencia en cuanto a esto, que dice que los profetas buscaron diligentemente qué significaban todas estas cosas que estaban hablando de Cristo. Y les fue dicho, no es para ustedes. Así que, y la idea de Pedro es preciosa porque da a entender en el griego que buscaron por todas las rutas, incluso tuvieron que investigar en las tradiciones, a ver si encontraron alguna cosa en lo que habían Abraham, Isaac, Jacob habían aprendido o habían recibido enseñanza de Dios, para ver de qué se trataba. Mira, le buscaron por todas partes. Claro. Por todas partes. Hubieran ido a todas las enciclopedias del mundo. Por supuesto. Y entonces reviran y preguntan a Dios. Y entonces cuando el Espíritu Santo les dice, esto no es para ustedes. Así que ni lo busquen. Por eso dice que deseaban, anhelaban, querían. Igual los ángeles, hombre. Claro, menciona a los ángeles. El Hijo sí lo sabía, los ángeles no lo sabían. ¿Cómo van a ser superior los ángeles al Hijo? Bueno, pues entonces dentro de esta problemática, y he hecho todo este rodeo y estas conversaciones, estas pláticas, para retomar, porque usted sabe que suspendimos estas charlas por causa de que cumplimos 18 años en la radio, que cumplimos 2 años allá en Radio Oración, y que cumplí yo años. O sea, se me vino todo encima. Gracias a Dios por esta felicidad tan grande, y que mis años me encuentran enseñando la fe de Jesucristo. Bendito sea. No, he sido un privilegiado de Dios. Amén. Que en vez de encontrarme esta edad quejumbrosa, amargado y amargoso, estoy feliz, realizado, enseñando la fe del Hijo de Dios, porque si el Evangelio de Jesucristo no nos puede hacer feliz, pues entonces, ¿qué cosa nos puede hacer feliz? Claro. Entonces, planteamiento del apóstol. Cristo es superior a los profetas. Dios habló a través de ellos. No estoy descalificando el mensaje de ellos. Estoy diciendo que Dios habló por ellos, pero que ahora que nos ha hablado por el Hijo, que es superior el Hijo, pues su mensaje tiene que ser superior. ¿O no está escrito que cada cosa ha de ser según su género y según su especie? Así es. Consecuentemente, el mensaje de Cristo implicaría esta declaración de Pablo, que el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia, supera a la suma de todos los profetas, incluso a sumando a Moisés. Claro. Él es la totalidad
porque él trae la versión plena de la revelación de su Padre. Ahora, el mismo autor de la carta a los Hebreos, como ya muchas veces se ha comentado, que hay esa intención, ese sentir de que es el apóstol Pablo, lo expresa de esta manera para presentar al Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. O sea, vea todos estos detalles. A ningún profeta Dios hizo algo como con el Hijo. No le dio herencia. ¿Verdad? Y entonces, por el cual, o sea, por el Hijo, asimismo hizo el universo. ¿Quién de los profetas puede adjudicarse No, esto? por amor de Dios. Y luego, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, el cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados en sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué introducción tan sorprendente. Ahora aquí hay una cuestión interesantísima. Fíjese usted cómo el apóstol suelta ideas para ir preparando terreno. Nos ha hablado aquí Cristo superior a los profetas, superior a Moisés. Los judíos dirían, sí, pero superior a los ángeles no puede ser. Y si Cristo no fuera superior a los ángeles, entonces la ley sería superior a la gracia. Porque la gracia la dio Cristo, los ángeles le dieron a Moisés la ley. Así es. O sea, aquí lo que se estaba discutiendo es si Cristo tiene mejor condición que los demás, que los mismos ángeles. Y les dijo Pablo, pues nomás vean a quién le dijo que se sentaran con él. Exacto. Pero déjame decirte esto. Pero Pablo va a avanzar y de repente nos suelta una idea allí que acabas de citar. Cristo hizo purgación de los pecados por sí mismo. Y cuando dice eso, está mirando a todo el sistema ritual donde el sacerdote tenía que llevar una víctima ajena. A él mismo. Era un cordero o era una becerra o lo que fuera, donde la víctima nada sabía. Era un animal, no es un ser moral en el sentido nuestro para decir yo voy por voluntad propia. Exacto. Pero en cambio el hijo es la víctima voluntaria. Dice, por sí mismo, sin ayuda de ritos, sin ayuda de rituales sacrificales, ceremoniales, él hizo la purgación de pecados. ¿Para qué entonces le quieres amontonar a Cristo toda la ley ceremonial? ¿Para qué se la quieres amontonar? Yo espero que ustedes, mis hermanos, que han estado oyendo esto, ustedes puedan visualizar lo que hemos estado planteando y que, por cierto, mire, por cierto, termina diciendo que los ángeles son administradores, enviados para servicio, para que nos sirvan a favor de los que serán herederos de salud. ¿Va? Cuando un mayor le sirve a uno que es menor, hombre. La supremacía que hay en Cristo. Al Hijo, adórenle todos los ángeles. Y cuando uno que es mayor, adora a uno que es menor. El que es menor adora al que es mayor. De tal manera que los ángeles son inferiores a Cristo. Pero, ya habiendo hecho toda esta idea el apóstol Pablo para aquellos que estaban ya haciendo maletas para abandonar el cristianismo y regresarse al judaísmo propiamente, le dice Pablo un momentito en el capítulo 2. Les voy a leer del versículo 1 al 3, porque ahí es donde vamos a seguir con estos comentarios. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Por tanto, ¿cuál tanto, Pablo? Pues no les acabo de decir que Cristo es superior a Moisés y a todos los profetas y que es superior a los ángeles. Pues por causa de todo esto que les he explicado,
es necesario que con mucha diligencia, con mucho cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Interesante idea, ¿eh? Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, si la palabra que los ángeles le daban a una persona, o a un grupo, a una nación, y no la obedecían, Dios hacía firme la palabra de los ángeles y recibían castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Que nos dio quién? Pues el que hizo purgación por los pecados. No está diciendo Pablo, usted tiene que aprender a asociar las ideas. No olvide que no es un montón de letras la escritura, es un cuerpo de ideas. De tal manera, usted que nos está escuchando en este momento, gócese, porque no es lo mismo que aunque alguien diga va a venir una reunión de ángeles para que usted esté presente allí y pueda ser bendecido. Discúlpeme, es mayor Cristo que toda esa reunión de ángeles. Ah, por supuesto, aunque fue hecho menor que los ángeles, dice Pablo aquí. Hecho menor, ¿por qué? Pues porque se hizo hombre, humana. Y los hombres somos inferiores a los ángeles. Pero Cristo, por ser quien es y su victoria contundente, alcanzó mejor nombre que ellos, a grado tal que le dan la herencia del universo y ordena a Dios que le adoren los ángeles. Le da jerarquía por encima de los ángeles, y nosotros, siendo inferiores como seres humanos, en Cristo tenemos jerarquía sobre ellos. Amén. Y autoridad. Entonces no busque a los ángeles, busque a Cristo. Exactamente. ¿Para qué anda buscando los ángeles? Porque tal vez en la cultura de ciertas, digamos, grupos exista eso, pero quien tiene supremacía sobre todo es Jesucristo. Fíjese lo que acabo de leer. Es menester o es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Algo así como si la palabra dada por los ángeles fue firme y no pudo recibirse con desdén ni con desinterés, tanto así que quien la quebrantara la palabra del ángel recibía duro castigo. Y si eso fue así con los ángeles, que son de menor jerarquía, les ha preparado una pregunta el apóstol: ¿cómo piensan escapar si tuvieran en poco una salvación tan grande? De esa manera, fíjese, interroga a los que se han dado el costoso lujo de despreciar el Evangelio, cuyo autor es el mismo Hijo de Dios, pero de la ley también es él el autor. Por eso el apóstol se dirige a quienes el Evangelio les parece poca cosa, que están en un peligro inminente, y dice, como lo que se escurre, están por escurrirse. ¿Y qué cosa es eso? Esas palabras tienen dos conceptos. Una, porque acaso no nos deslicemos, y la otra es porque no nos resbalemos. Así que tan riesgoso es deslizarse como riesgoso es resbalarse. ¿Qué prefiere usted? De manera muy ágil, la idea es muy exacta, de llegar a ser, fíjate, la idea de Pablo en el griego es: no lleguen a ser como una vasija agujerada a la cual se le sale todo. No puede retener nada. Ahí nos vamos a quedar esta vez, hermanos. Nos hemos reintegrado, y entonces vamos a seguir avanzando fuerte. Ya no vamos a retocar esto mismo y vamos a seguir avanzando fuerte. Gracias, hermanos, por escucharnos esta mañana. Hermana Elizabeth Adriana, creo que sí, tenemos llamadas, ¿sí? Gracias a Dios. Y como siempre, solamente hacer una atenta invitación para aquellas personas que no tengan un lugar donde reunirse. Si usted desea acompañarnos, estamos en la iglesia El Camino de la Fe, sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, entre avenida Churubusco y a cuadra y media de Constituyentes de Nuevo León,
en la acera norte. Será un gusto poderle recibir y que usted escuche el mensaje de la palabra de Dios. Es para toda la familia, tenemos reunión para los niños y todos los viernes nosotros tenemos nuestra culto general, el último viernes es reunión de oración y todos los jueves también tenemos nuestra clase de teología que es exclusivamente para creyentes y los domingos 2 cultos, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Así que nos sentimos felices de poder llevar este mensaje de vida eterna y los días sábados estamos aquí de 8 a 10 de la mañana en la XOK 900 AM y los días lunes, miércoles y viernes a través de internet que es www.radioadoración.com de 8 a 9 de la mañana. Yo creo que va a haber cambio de horario a partir de noviembre, estaremos avisando para que usted modifique el horario y pues nos gozamos porque Dios ha permitido que este mensaje se lleve a todo el mundo. Estamos en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo, para que usted escuche todos estos mensajes. Ha llamado nuestra hermana Dora Idalia Aguirre. Hermano Ramos comenta que ella no se reúne, pero da gracias a Dios porque le ha estado dando trabajo. Pide oración para que el Señor Jesús sane sus finanzas. Sí. Y también le da gracias a Dios porque le libró de un asalto. Vivimos tiempos malos y que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios nos proteja y que no permita que nadie destruya lo que Él nos ha dado. Mire, está llamando a nuestra hermana Marta Reyes de Santa Catarina. Dice que está contenta y gozosa por escuchar al hermano Ramos por 18 años, ya que el programa es un culto para ella. Ella es una mujer con 86 años. Sí. Está ya en silla de ruedas y se goza como con el programa anterior. Dice al hermano Ramos que ha sido su consejero, que le alimenta mucho su vida, pues ya no puede asistir a ningún lugar. Le dolió mucho que no siguieran los programas de los días lunes, pero se goza con estos programas de los días sábados. Pide oración y le pide mucho a Dios por el hermano Ramos, por su familia, para que sigan adelante estos programas de radio. Le agradecemos, que Dios le bendiga. Hermana Marta, sí, seguro que sí. También nuestra hermana Altagracia Landa, como siempre, está pidiendo por Eduardo García, su hijo, por Juan de Dios y por su nieto Humberto, para que Dios lo saque adelante. Nuestra hermana Catalina de la Rosa pide oración por todo, para que Dios le siga bendiciendo, por la familia y para seguir mucho tiempo más en estos programas de radio. Ha llamado también el señor Luis Lauro González, que está pidiendo oración como siempre por él, para que Dios lo fortalezca en todas las áreas de su vida. Con gusto lo vamos a hacer. Hermano Ramos, vamos a orar esta mañana por el papá de nuestra hermana Elvira, para que él se restablezca su salud, al igual por nuestra hermana Yolanda Ochoa de Rangel, al igual que por nuestro hermano Asael Rangel. Vamos a orar por ellos para que el Señor bendiga sus vidas de una manera muy especial. Vamos a orar. Pues hermano, como Él lo sabe hacer. Así es. Amén. Siempre bien. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta mañana, esta oportunidad de hablar de estas cosas, que tu Hijo amado Jesucristo es superior a todo, que nadie puede dar ni tener lo que Él tiene, que está sentado a la diestra tuya, Padre, donde intercede por nosotros. Entonces esta mañana venimos a ti en su nombre para rogarte, Señor, que estas peticiones que han sido leídas, que han sido presentadas por tu pueblo y que son producto de un acto de fe, yo te ruego, Señor, que abras tu buena mano sobre el pueblo y ellos vean, Señor, la respuesta tuya por Cristo Jesús. Amén. Nos estaremos escuchando el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Que Dios le bendiga. Amén. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras.
Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.